El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy está con nosotros Marcos Falcone, analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato. Olvidé presentarme, soy Gabriela Calderón, fellow en estudios latinoamericanos del Instituto Cato, y hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a un amigo del instituto, que dicho sea de paso, un partner local el año pasado para una edición de la Universidad del Cato en Medellín. Esto es Camilo Guzmán, quien es director ejecutivo y cofundador de Libertank. Este es un centro de pensamiento y acción dedicado al cuidado de la libertad en Colombia. También es administrador de negocios. Tiene una maestría en políticas públicas de la Queen Mary University en Londres. Es columnista del diario La República. Fue seleccionado por el diario El Tiempo como uno de los 40 líderes colombianos destacados menores de 40 años y acaba de lanzar su primer libro, Cómo enriquecer a Colombia, que es muy oportuno porque lo acabas de lanzar este mes y precisamente nosotros queríamos tratar en este podcast cómo está Colombia, en qué situación se encuentra la economía de Colombia en este año que es eminentemente un año electoral. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, Gabriela, Marcos, bueno, y a todos los amigos del instituto. Un honor y un gusto estar aquí conversando con ustedes. Y Colombia podríamos llamarlo que está en en una anestesia económica, porque si bien si tú sales a la calle, por ejemplo, tú ves que hay consumo, que, que la gente cuando habla con los empresarios no se quejan de que les está yendo mal, pero al mismo tiempo después cuando ya empiezas a mirar los datos te das cuenta en realidad qué es lo que hay detrás y empiezas a descubrir que todo ese dinamismo de la economía es artificial. Y es artificial porque está jalonado principalmente por el gasto público, que es además el sector de la economía que más crece, en un país donde rompió la llamada regla fiscal, que aprovecho porque aquí nuestro amigo Daniel Reisbeck ha escrito mucho sobre eso, sobre la regla, la mal llamada regla fiscal colombiana, que en realidad siempre se rompe y siempre se ajusta. Eh, y obviamente este gobierno la rompió y tenemos un gran problema fiscal en el país. El déficit fiscal que debería estar alrededor del 5%, el 5% del PIB, que ya era alto, pues en realidad va a estar algo alrededor del 7, un poco más del PIB, lo cual va a traer una gran cantidad de problemas y el Estado no deja de gastar. Gasta y gasta y gasta. Tenemos, por ejemplo, este año récord histórico en el número de contratistas, ¿verdad? De personas contratadas por prestación de servicios, obviamente porque el año entrante tenemos un año electoral. Entonces todo eso, digamos, hace que sea artificial. Pero también tenemos otro problema, y es que el narcotráfico está en récords históricos. Entonces también todos esos ingresos de dinero a la economía que trae el narcotráfico hace que haya cierto dinamismo. Y en tercer lugar, vemos también un récord de las remesas que entran al país. Entonces lo que estamos viendo hoy es una economía basada principalmente en el consumo, alimentada por el gasto público, el narcotráfico y las remesas, pero en materia de inversión es cero, precisamente por el riesgo país, por el miedo que la gente tiene frente a lo que puede hacer este gobierno y la expectativa de las elecciones que vienen, pues la inversión en Colombia está casi que totalmente estancada. Entonces todos sabemos qué pasa cuando eso ocurre, ¿no? Cuando tienes una economía que está consumiendo de manera artificial sin inversión, pues es una bomba de tiempo que seguramente le va a estallar al próximo gobierno, sí, sobre todo si no da rápidamente como mensaje al mercado, etcétera, que al menos le den tranquilidad a los empresarios para volver a invertir en el país. Entonces, eso es un poco lo que está pasando hoy. Eso es un poco lo que está pasando hoy en la economía. Y entonces es muy difícil para nosotros desde los think tanks hablar de esto, porque cuando uno sale, y seguramente a ustedes también les pasan sus países cuando están este tipo de cosas, que uno sale y empieza a hablar, cuidado que la economía está anestesiada, etcétera, lo miran a uno como si estuviera loco, porque al final el empresario está tranquilo porque tiene algunos malas señales de consumo, pero en realidad es una bomba de tiempo lo que tenemos acá. Camilo,
Bienvenido al podcast. Yo quería preguntarte cuál ha sido el efecto específico de Petro como presidente en relación a los presidentes previos, los que lo precedieron, digamos. Y después podemos hablar de lo que Petro quiere hacer en relación con la región o más allá de la economía, pero en términos económicos específicamente, estos años de Petro que están por terminar, ¿qué efecto han tenido en Colombia respecto de la trayectoria que venía teniendo el país hasta hace unos años? Fue un freno de mano, lo podríamos llamar. Es decir, el país venía creciendo de manera mediocre, pero comparado con la región, pues bien. Y venía, digamos, jalonado, porque Colombia siempre ha estado muy jalonado por el sector minero energético, por ejemplo. Y eso en este gobierno todo se frenó. Primero, pues por su exceso ideológico de frenar y perseguir además a todo el sector minero energético. La única reforma tributaria que logró aprobar es una reforma tributaria que hizo mucho daño a ese sector, que aumentó sus tasas impositivas de una manera casi que hacía o hace imposible poder hacer cualquier tipo de operación en ese sector. Entonces ahí hubo un freno de mano, pero también sus constantes ataques al sector empresarial, sus constantes amenazas a los cambios en las reglas de juego, también hace que toda la inversión, como decía ahorita, se hubiera estancado. Entonces eso hizo que la economía esté en un freno de mano. Ahora bien, pudo haber sido peor, pero también es importante decirlo, y es que a Colombia la ha salvado hasta hoy, que él es muy mal líder, muy mal ejecutor. Nosotros decimos que nosotros nos salvó que Petro es muy perezoso y no le gusta mucho trabajar. Y yo le digo a todo el mundo, si se monta al poder alguien con las ideas de Petro, pero disciplinado, en una semana, en un mes estamos destruidos. Y eso es una ventaja. Y por otro lado, la institucionalidad en Colombia ha demostrado que no era tan frágil como algunos pensábamos y ha logrado frenarle muchas cosas, especialmente en lo que tiene que ver con materia económica, en contra de algunos sectores. Hay decisiones, por ejemplo, en contra del sector minero energético, que la Corte ha logrado tumbar, y eso también ha ayudado un poco a eso. Pero obviamente eso lo único que genera es incertidumbre, espanta la inversión, etcétera. Entonces, sí, digamos que sus efectos han sido más de frenar, de frenar la economía, de echarle un freno de mano. No ha logrado hacer el daño que todos esperábamos que iba a hacer, precisamente por su falta de disciplina y de capacidad. Eh, pero digamos hay unos sectores en donde el efecto ha sido mayor, el sector del sistema de salud también. Nosotros teníamos un sistema de salud que no era perfecto porque ninguno lo es, pero era bastante bueno en materia de indicadores internacionales, inclusive comparado con países desarrollados. Y este gobierno, bueno, con su ideología lo ha destruido y hoy está pues en una gran crisis en todos los sentidos el sistema de salud, y eso también pues afecta profundamente. Y eso sumado también, y ya termino con esto, el gran problema de seguridad en el que está Colombia hoy, que retrocedió sin duda 10, 15 o 20 años en materia de seguridad. Hace poco salió, no sé si ustedes vieron, un artículo en la revista The Economist que mostraba cómo se había sido la expansión, digamos, de la presencia de las estructuras criminales en diferentes partes del país. Y vemos cómo era un mapa que ya, digamos, la parte en roja, que era donde estaban las estructuras criminales, venía disminuyendo, otra vez se vuelve y se expande, y hoy están, digamos, presentes en casi la totalidad del país. Esta semana, el lunes, salió una noticia que hay alrededor de 25.000 hombres armados en las estructuras criminales en Colombia. Entonces, todo eso también hace que no haya muchas garantías, etcétera, para la inversión, etcétera, 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 y todos los efectos que eso tiene. Sí, yo te quería hacer una pregunta sobre, yo también estaba pensando de casualidad en lo que decía Marcos, de qué cambio resultó con la llegada de Petro, pero también, si bien tú dices, bueno, es un mal líder, digamos, se lo atribuyes a su incompetencia en la ejecución, por así decirlo en pocas palabras, también... estaba leyendo un artículo tuyo hace poco del cuco de los extremos y creo que más te estabas enfocando en este cuco de marketing político de tildar a cualquiera que no va con el consenso socialdemócrata, por así de llamarlo, de extrema derecha, de fascistas, nacionalistas, etcétera, etcétera. Pero también
ese consenso socialdemócrata podría haber operado en contra de un radicalismo como Petro, digamos, este sí, un radicalismo de otra variante que no puede coexistir con un orden democrático. Ahora, ¿cómo tú hablabas más en términos de lo que quiso hacer en economía? Pero tengo entendido que él también quiso ir por un cambio constitucional. ¿Cómo fue que en Colombia, digamos, eso no despegó? Ese ha sido otro de los focos, pero me gusta mucho lo que dices porque sí, quizás es de consenso socialdemócrata. Álvaro Gómez Hurtado, que era un político colombiano que fue asesinado por Pablo Escobar, decía que a Colombia la salvaba siempre el establecimiento y es un poco eso, ¿no? Ese consenso que hay que construyó unas instituciones que no ha logrado frenar un poco. Pero esas mismas instituciones también entendieron rápidamente que pues su intento de reforma constitucional era un globo al aire que había que estallar lo más rápido posible y nunca lo dejaron avanzar. Pero también porque la Constitución de 1991 tiene muchos defectos, pero quizás una de sus virtudes es que la hace muy difícil ser reformada a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces el procedimiento es muy largo. Eso tiene que, primero el presidente tiene que convocar a un referendo para que sea pues, efectivo ese referendo. Eso tiene que pasar por el Congreso y después tiene que sacar una votación y después de la votación lo podría hacer. Y el presidente perdió la gobernabilidad de manera muy rápida. Y si ustedes miran, por ejemplo, aunque él ha logrado pasar cosas y pasar proyectos que han hecho daño, no ha logrado pasarlo todo porque el Congreso, que era, digamos, de las instituciones la más débil, también ha estado un poco firme en ese sentido. Entonces, él no lo ha intentado. Pero también miren un tema interesante y es que yo creo que él nunca ha tenido la intención en realidad de hacer una asamblea constituyente porque le da miedo. Él no llega hasta allá. Él es un líder muy mediocre, en buena hora para no llega hasta allá, porque miren que ese coco, ese globo lo tira siempre que hay un escándalo y lo tira siempre simplemente para tratar de desviar la atención como cortina de humo. Y pone al país literal a una semana a hablar de eso, pero todos sabemos que eso de ahí no va a pasar. La última vez que lo tiró fue hace un par de semanas, donde tenía todo este escándalo de la lista Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijo, bueno, ¿cómo desvió la atención? Tiró otra vez el tema de la constituyente. Pero ahora todos sabíamos pues que eso no iba a pasar, porque seguramente en sus países es igual, pero en Colombia todo el mundo sabe que el Congreso tiene como una norma no escrita, y es que el primer año es de iniciativa del gobierno, todo lo que manda el gobierno lo aprueba, el segundo año es de iniciativa mixta, el tercer año es de iniciativa del Congreso y el cuarto año no legisla, porque pues, y estamos en el cuarto año, porque eso es un año electoral. Hoy todos los congresistas están pendientes de reelegirse y no tanto, no van a hacer nada que sea impopular. Entonces, obviamente, ese coco y ese globo está totalmente estallado. Pero en lo que sí es muy bueno y ha sido muy bueno es en mantener la atención y dominar la agenda pública en Colombia. Porque rápidamente todos caemos cada vez que nos tira trampas como esa y son precisamente para ocultar temas importantes, escándalos de corrupción, problemas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Camilo, quizás nos puedas iluminar a nosotros que no somos colombianos, pero que vemos a Petro recurrentemente en las noticias, que a mí hasta incluso me causa un poco de gracia porque siempre quiere acusar a otros de ser locos, por ejemplo, Milei, y él es una persona que por lo menos hacia afuera parece bastante extravagante, pero lo que yo no termino de entender es qué es lo que quiso hacer como presidente. O sea, si si él quiso convertirse en un líder de la izquierda regional, como para tratar de traer de vuelta los principios de los 2000 con el chavismo y ese tipo de izquierda, o si las señales que envía hacia afuera y las peleas constantes que tiene con diferentes líderes en el mundo, son una cuestión de política interna, si él lo que en el fondo quería era, bueno, cambiar la constitución y entonces, bueno, no puede, pero trae este tema de vuelta una y otra vez porque es lo que quiere. Eh, digamos, no termino de entender cuál fue el norte de Petro como presidente. ¿Qué es lo que quería lograr? Y bueno, y si ha estado cerca de lograrlo o no. ¿Qué te parece? Pues yo creo que él, a ver, él quería
ser Allende, y él quería ser recordado como Allende. Inclusive en su biografía habla mucho de Allende. También quería ser un Chávez, pero se enloqueció más que lo que se enloquecieron Chávez y Allende. Es decir, y yo creo que él hoy no está bien de la cabeza, y lo demuestra todo el tiempo, ¿cierto? Además de ser una persona pues absolutamente narcisista y demás, él no está bien de la cabeza hoy. Y, 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 y el poder lo encegueció tanto que lo hizo empezarse a creer el cuento, que no solamente quería ser Allende, sino que empezó a creer que él ya lo era y que él ya era un líder regional, no, mejor, internacional, que estaba salvando. Por ahí inclusive hay intervenciones de él donde dice que él está salvando la galaxia, y o sea, va mucho más allá. No se queda solamente en este plano terrenal, él es mucho más ambicioso en ese sentido. Y él empezó a creerse, por ejemplo, con el tema de Palestina, etcétera, un gran líder mundial. Y cuando se fue a Nueva York, que ahora en la Asamblea de las Naciones Unidas, y con un megáfono, seguramente ustedes vieron esa imagen, le pedía al ejército norteamericano que desobedeciera las órdenes de Donald Trump. Él en realidad creía que la gente lo estaba escuchando y que él es un líder internacional, y él está convencido de eso. Pero lo cierto es que él perdió la cordura de manera muy, muy rápida. Cuando él inicia el gobierno, él inicia tratando de mantener precisamente de consenso socialdemócrata el que hablaba Gabriel ahorita, y empieza a nombrar ministros sensatos, que para nosotros son con malas ideas, pero digamos que en lo que hay, pues era lo mejor, ¿cierto? Y ahí estuvo un ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que es un liberal clásico, más o menos serio. Bueno, nombró a este José Antonio Campo, profesor de la Universidad de Columbia, pues de la línea de Stiglitz, pero pues de ministro de Hacienda, pero menos no era tan doctrinario. Eso duró muy poco. Esa luna de miel duró 6 meses, ya los 6 meses los sacó a todos y empezó a radicalizarse y a llevar a su gente cada vez más radical. Pero él sí se cree un líder absolutamente popular, él se cree un líder internacional, él cree que lo que él dice es muy importante en el mundo, y desde que él inició, él ha tratado de tener enemigos externos, y precisamente para poder mostrarse como un gran líder internacional, y nunca los pudo tener, ¿no? Porque entonces él trató de pelear con Milei, por ejemplo, y Milei le respondió una sola vez y ya después lo ignoró todo el tiempo. Seguramente el presidente Milei ni se enteró de lo que decía. Y con Trump también intentó hasta que lo logró. Poco lo que él tiene hoy es el escenario que él quería, porque en ese escenario del victimismo y demás, entonces él trata también como de mostrarse. Pero ha sido tanto su creencia de que es un líder internacional, que ha sido el presidente en la historia de Colombia que más ha salido del país, que más tiempo ha pasado por fuera del país. Lleva 15 días a hoy por fuera del país. Y así, entonces, claro, y él cree que lo reciben por todas partes y que él está llevando el mensaje de Colombia, etcétera, etcétera, pero pues la verdad es que él no puede ser más insignificante, pero es eso. Y él sí cree que está cambiando y es una gran revolución en el mundo. Bueno, para quienes nos escucharán a través de la radio, vuelvo a decir que estamos conversando con Camilo Guzmán de Libertank en Colombia. No quisiera hablar mucho más de alguien tan sediento de protagonismo como Petro, ya creo que le hemos dado mucho tiempo. Yo quería preguntarte más acerca de tu libro, Cómo enriquecer a Colombia, porque digamos, hemos estado en una clave de pesimismo, de declive de Colombia, ya sea por el radicalismo fallido de Petro o por este consenso que impide también que el país avance con reformas que permitirían crecer más. Entonces, cuéntanos un poco de cuáles son aquellas medidas que tú consideras prioritarias para que Colombia despegue. Yo recuerdo hace no mucho, estamos hablando principios de los 2010, cuando Ruchir Sharma con su libro Breakout Nations hablaba de Colombia como un país dentro de América Latina que estaba con un desempeño constante en su crecimiento. No era un top 10 breakout nation, pero era una de las naciones de las que más se hablaba y se escuchaba a nivel internacional de la región. Mira, la tesis central de mi libro es que el gran problema de Colombia, que inclusive ayer lo hablábamos en otra presentación del libro, yo les decía, puede ser también la historia de cualquier país de América Latina, está incrustado, digamos, en la
mentalidad y en las ideas que tienen las personas, y que en la medida en que nosotros no rompamos eso, pues vamos a tener momentos como el que tú acabas de describir, pero nunca vamos a dejar de salir de la mediocridad en la que hemos estado cómodamente instalados. Entonces, un poco el libro va mucho más a eso, ¿no? A cómo hacemos para sacudir a los colombianos en un país como el nuestro, donde la mayoría de la gente cree que la riqueza es un juego de suma cero, ¿cierto? Que el rico es el rico empobreciendo a los demás, que el lucro es inmoral, que los negocios son antiderechos, entonces todo lo que sea un derecho no puede ser un negocio, pero además toda necesidad y todo deseo se vuelve un derecho en los países nuestros, entonces ya nada puede ser un negocio. Y, y un país en donde la emoción que más predomina en la gente es el resentimiento. Es un país que está condenado a la mediocridad o al fracaso, y en la medida en que nosotros no cambiemos eso, no importa, digamos, la agenda de políticas públicas que podamos tener, pues en realidad va a durar muy poquito porque la gente no lo va a entender. Ayer les decía, sí, aquí hay muchas personas en Colombia, incluyéndome, que miramos todo el tema, lo que está pasando en Argentina con mucha envidia, todos los días nos da más envidia cada vez que vemos cualquier anuncio, pero sabemos también que un presidente como Milei en Colombia no duraría más de una semana, porque la gente no entendería muy bien en realidad qué es lo que está haciendo. Entonces, habla mucho como de esa revolución cultural que tenemos que hacer, que es lo que hacemos todos nosotros todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero también Colombia necesita empezar a creer que lo que necesita es mayor libertad económica. Colombia hoy está, tanto en el del Heritage como en el del Fraser, como un país mayormente reprimido, lo cual hace, obviamente, por las políticas de este gobierno, por los gobiernos anteriores, pero habíamos sido un país medianamente libre durante décadas sin que eso cambiara mucho. Entonces Colombia tiene que empezar a aumentar sus niveles de libertad económica, y Colombia tiene muchos problemas en ese sentido. Nosotros tenemos la tasa impositiva más alta de las empresas de los países de la OCDE. Nosotros tenemos un mercado laboral hiperregulado que hace que tengamos uno de los grandes problemas de América Latina. Yo creo que somos el único país que tiene los dos problemas al tiempo, es decir, un país con alto desempleo y alta informalidad. Algunos países tienen o alto desempleo o alta informalidad, nosotros tenemos los dos. Todo tiene que ver con eso. Somos un país que también hiperregulado, ¿cierto? En todos estos índices de burocracia vemos que Colombia, un empresario tiene que destinar más de 800 horas al año en pagar regulaciones y trámites. A partir de los 90, Colombia supuestamente hizo un proceso de apertura comercial, pero eso en realidad es un mito mal contado. Porque si bien nosotros disminuimos algunas barreras arancelarias, cada vez creamos más barreras no arancelarias. Y le tenemos mucho miedo, pánico, y eso ya es un tema también cultural, a competir con el mundo. Y nos creímos ese cuento de que teníamos que esperar a estar preparados, ¿no? Como si uno, si quisiera ser campeón del mundial de fútbol, pues no, lo que tiene que hacer es entrenar con Haití, no sé, con Cuba, hasta que uno esté preparado para ganarle a Argentina, ¿no? Si uno quiere ser campeón del mundial, tiene que jugar con Argentina rápidamente. Eso es uno de los... Pero todo eso, mira que tiene una base mucho más profunda en la cultura, en las ideas que predominan acá, en el miedo que le tenemos a eso. Colombia, por ejemplo, ha sido un país que históricamente le ha dado la espalda a sus mares, y tiene dos, pero históricamente le ha dado la espalda, y los empresarios, por ejemplo, siempre se han quedado como tranquilos con este mercado de 45 millones de personas pobres, y le han tenido mucho miedo, insisto, al mercado internacional, y todo ese tipo de debates hoy hay que ponerlos en la agenda. Y lo otro es el crecimiento desbordado del tamaño del Estado en Colombia, que ha sido monstruoso, impresionante, cada vez más grande, y que no es responsabilidad solamente de este gobierno, también es responsabilidad de todos los gobiernos anteriores, que también lo crecieron y lo crecieron y lo crecieron. Y no solamente lo crecieron en burocracia, sino principalmente lo crecieron en cuánto se mete el Estado en todo, ¿no? Y eso también hace que cada vez sea mucho más difícil poder hacer algo, porque a todo hay que pedir permiso. Entonces, Colombia sin duda necesita una gran revolución liberal. Esperamos que en esta crisis, las crisis son buenas para eso, y todo lo que la gente está viendo del modelo de Petro sirva también para que estas ideas estén en la agenda. Hay una buena idea hoy, es que al menos todos los precandidatos, sin excepción, al menos de centro derecha y derecha, están hablando de reducir el tamaño del Estado. Eso ya es una ganancia. Seguramente la mayoría no entienden en realidad a qué es lo que nos referimos con eso, pero al menos hay un avance en esa materia.
Justamente por ese tema te quería preguntar, Camilo, por lo que decías al principio y después lo volviste a traer acerca de que Colombia necesita una revolución liberal. Te quería primero enviar una nota de optimismo en el sentido de que no creo tampoco que Argentina se haya convertido en un país de repente súper liberal de buenas a primeras, o que el 56% de las personas que fueron las que votaron a Milei hace 2 años se hayan vuelto libertarias o anarcocapitalistas de la noche a la mañana, sino que me parece que lo que se acerca más a la verdad es que el país estaba realmente mal. Todas las recetas estatistas se habían probado y por suerte el outsider que surgió de esa crisis era un liberal, ¿no? Que es Milei. Y entonces es como que lo bueno y lo malo de Colombia a la vez es que no está tan mal, ¿no? Porque puede estar mal por las ideas de Petro y por cómo intenta implementarlas, pero hay buenos pesos y contrapesos, evidentemente, que hacen que ese daño esté limitado y que entonces en la superficie quizás las cosas no se vean demasiado mal y quizás tampoco estén tan mal, pese a que podrían estar mucho mejor, ¿no? Eh, y entonces, como para continuar con ese tema de lo que a mucha gente llama, aunque a otros no les gusta, la batalla cultural, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo viene en Colombia la batalla cultural? Y quizás también quería conectar esta pregunta con ese último tema del que hablabas al final. ¿Qué están esperando los liberales en Colombia respecto de las elecciones del año que viene? Si se destaca algún candidato, candidata, o no realmente en términos de liberalismo, si podemos esperar una reversión a los años anteriores a Petro, en realidad, una derecha un poco más conservadora, no tan liberal. ¿Qué es lo que vos estás esperando? ¿Qué crees que va a pasar con la difusión de ideas liberales en Colombia a partir de ahora? A mí la gran preocupación frente a lo que acabas de decir es que el gran miedo de todos nosotros y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿será que tenemos que caer a niveles como Argentina para poder aprender? Ojalá que no, que esa es la parte difícil, ¿cierto? Pero, pero la buena noticia de esto también es que las ideas liberales en Colombia cada vez tienen más fuerza y se van popularizando cada vez más. Yo creo que hay regiones, por ejemplo la nuestra, donde ustedes estuvieron el año pasado, en donde son mucho más populares y más fáciles, ¿cierto? Nosotros decimos que la gente aquí en Antioquia, que es donde estamos, ya tenía estas ideas incrustadas en alguna parte del cerebro, lo que había era que ponérselas de frente para que las vieran. Y cada vez hay más personas hablando de eso. Cada vez también hay más líderes de opinión, líderes políticos, etcétera, que están dando, digamos, lo que decían ahorita la batalla cultural, que yo sé que ese término no le gusta a mucha gente, pero que están dando, digamos, la batalla de las ideas todos los días. Y eso hace que estas ideas cada vez tengan más fuerza. Incluso también vemos que ya se empiezan a hablar de los posibles candidatos en los diferentes partidos al Congreso de la República y ahí hay muchos liberales queriendo aspirar y ojalá algunos de ellos, si no la mayoría, ganen las elecciones y empiecen poco a poco a llevar estos temas en un lugar donde no han estado presentes. Yo creo que las ideas de la libertad en Colombia no han sido protagonistas y hay que empezar a meterlas, ¿cierto? Esto para mucha gente es muy nuevo cuando empezamos a hablar de esto, que no es lo mismo en Ecuador, no es lo mismo en Argentina, pero aquí sí, aquí es- esto era un país mucho más conservador. Cuando empezamos a hablar de estas ideas, pues es algo nuevo, pero a la gente le gusta, entonces eso es bueno. Pero ya cuando vamos a hablar de qué estamos esperando de la próxima elección, simplemente estamos esperando una salida y eso es un poco, yo lo veo un poco como un gobierno de transición, ¿cierto? Un gobierno que nos permita salir de esto. Pero sin duda, digamos, la opción más viable es una opción mucho más conservadora, con algunas ideas socialdemócratas, porque Colombia hoy no está preparada para esto, ¿no? Lastimosamente hoy para ganar una elección, aquí todavía la gente tiene que salir a proponer cosas más o menos populistas. Y yo he sido muy crítico de eso y eso es parte de nuestra labor como centro de pensamiento y esa es la ventaja de no estar buscando votos, porque a veces la alternativa que tenemos hoy los colombianos política es una versión light de Petro. Para llevarlo a términos de Carlos Alberto Montaner, ellos son el socialismo carnívoro y entonces la opción para salir de ellos es elegir un socialismo vegetariano, que igual nos va a comer pero de manera más lenta. Entonces eso está ahí, claro. ¿Por qué?
porque uno ve hoy, por ejemplo, en la elección presidencial, digamos que cada vez, pues obviamente todavía faltan 6 meses, pero se empieza a ver un poco más, el panorama más claro. Y uno ve que al final, digamos, está el candidato de Petro, que le fue muy bien en una consulta que hicieron hace poco, que se va a enfrentar en una segunda vuelta con un candidato de derecha. Hoy el más opcionado se llama Abelardo de la Espriella y tiene algunas de estas ideas. Tomó además toda la propuesta de reducción del Estado de nuestro amigo Daniel Reisberg, lo cual aplaudimos profundamente, pero al mismo tiempo tiene que salir a prometer que va a ser un programa de vivienda y va a regalar 400.000 viviendas y que va a ser, y todo sobre todo en temas de política social, digamos que obviamente tiene que proponerle eso a la gente, que no, la gente no va a votar por él. Entonces al final yo lo veo con un gobierno de transición en donde si hacemos las cosas bien en el tema de la batalla de las ideas, quizás sí pudiéramos pensar ahí sí, en una verdadera revolución liberal para el 2030. Y yo creo que le podemos apuntar a eso, es cierto, empezar a buscar líderes políticos también hacia el 2030 y aprovechar estos 4 años para meterle mucho más estos temas en la agenda, en donde si ojalá hay un gobierno más afín a estas ideas, pues se pueden hacer más cosas. Eso es un poco lo que veo hoy en el panorama político en Colombia. Bueno, escuchándote decir que es distinto el panorama y la discusión en Colombia a lo que puede ser en Argentina o en Ecuador, porque allá hablar de estas ideas pues es un poco más, choca más frente a una especie de consenso muy conservador del status quo. Eh, Solo me queda decirte que yo creo que el mayor promotor del liberalismo clásico en Ecuador se llama Rafael Correa. Digamos que fue Claro, nuestro principal aliado porque se aprendió en carne propia lo que no quiere la gente. Digamos. Ahí salieron muchos liberales conversos, así le dicen, porque vivieron en carne propia los efectos. Pero mi pregunta ahora es, si tú tuvieras que luego, y seguramente lo has pensado porque, bueno, acabas de publicar este libro, si tuvieras que elegir tres medidas, te pregunta el día de mañana un líder político, ¿cuáles son las tres principales medidas que debería impulsar un gobierno en Colombia para generar la mayor efectividad posible en cuanto a generar mayor bienestar, más crecimiento, más productividad? Digamos, ¿cuáles son las tres medidas que abordarían los principales problemas de Colombia? la primera y más importante, porque sin ella no existiría ninguna de las demás, es sin duda recuperar la seguridad. Y es la más difícil, es la más compleja de todas. Pero porque podemos hablar mucho de diferentes medidas económicas, pero en realidad, si nosotros no recuperamos la seguridad, pues nada de eso va a funcionar. Y yo creo que esa tiene que ser la principal meta de cualquier gobernante, es recuperar la seguridad, recuperar el imperio de la ley, hacer una gran reforma a la justicia que permita que Colombia tenga un verdadero Estado de Derecho y no como este remedio de Estado de Derecho que tenemos ahora. Eso yo creo que es fundamental, número uno. Y es quizás también lo que todos los colombianos estamos esperando del próximo gobierno, ¿cierto? Porque nosotros veníamos avanzando también. Un poco lo que había permitido, eso que tú mencionabas ahorita, de que Colombia siempre estaba ahí. Todo el mundo hablaba de ella como un país que sí crecía lentamente, pero crecía de manera, pues que recuperamos la seguridad y que tuvimos muchos años de una cierta estabilidad en esa materia, con unos problemas de seguridad, pero en unas áreas, en unas regiones un poco más controlados. Y todos esos 20 años de trabajo se perdieron y retrocedimos. Y hoy estamos, digamos, en niveles, no como el de los 90, pero sí niveles de principios de los años 2000 que se tienen que recuperar. Entonces yo creo que, en primer lugar, el tema de seguridad. Y ya en segundo lugar, que es fundamental también, y hay que hacer una reducción dramática del tamaño del Estado. Hace poco alguien me decía, es que me acaba de ir el nombre de esa inyección que está muy de moda, que la gente se inyecta para bajar de peso. ¿Cómo es que se llama? Bueno, eh, eh, Ozempic, exactamente, claro, fue hoy. exacto. Que Colombia lo que necesitaba eran dosis altas de Ozempic, y eso es lo que necesitamos, es decir, un recorte mayúsculo. Hay que seguir el ejemplo del presidente Milei, ojalá tener déficit cero
pero además también, no solamente por un tema económico, que es el más importante, pero también por un tema cultural, porque nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a que los gobiernos, no solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos territoriales y demás, tuvieran déficits, se endeudaran, etcétera, etcétera, y nos acostumbramos un poco a eso y eso tiene que empezar a cambiar. Eh, y lo otro que hay que hacer es una profunda desregulación. Nosotros no estamos al nivel regulatorio de Argentina, en donde ahorita estaba viendo a propósito un post en X de Marcos, donde yo no sabía que en Argentina había que pedirle permiso a la policía para vender un carro. No hemos llegado allá, pero tenemos cosas casi igual de absurdas que hay que empezar a desregular. Y ya luego de eso, pues sí podemos empezar a hablar de cómo logramos disminuir la carga impositiva a las empresas, que yo creo que es fundamental. Porque en realidad ser empresario en Colombia es muy, muy difícil. Crear en Colombia riqueza es casi imposible y eso lo único que está haciendo es espantando la inversión. Y lo que Colombia necesita para poder enriquecer a Colombia, como el título de mi libro, es dejar actuar con la mayor libertad posible a los únicos que saben crear riqueza, que son los empresarios. Entonces yo creo que esas tres cosas las quería, pero la primera y más importante, y se conecta muy con la pregunta anterior de Marcos, es que hay que recuperar la seguridad. Y un poco lo que estamos esperando nosotros del próximo gobierno sea alguien que sea capaz de eso, que es fundamental. Porque además, miren, hace poco estuve invitado al Congreso del gremio de los transportadores de carga y ellos contaban cómo todas las semanas habían más de 70, 80 bloqueos de carreteras en Colombia. Es decir, es imposible trabajar, es imposible transportar algo. Y entonces hay bloqueos de todo tipo, ¿no? Estructuras criminales, pero también los indígenas y los fulanitos y los peranitos, y eso es falta de autoridad, eso es falta del imperio de la ley, eso es falta de un presidente que use la fuerza legítima del Estado para garantizar la libertad de las personas. Eso yo creo que es la prioridad número uno. O sea, el tema tú lo ves como seguridad, política fiscal, tanto por el Fiscal, lado del gasto como por el lado de los impuestos. Ahora, ¿nos exacto. puedes contar un poco el panorama? ¿Cómo es, digamos, qué tamaño tiene el gasto público en Colombia en relación a su PIB? ¿Cómo ha ido evolucionando eso a través del tiempo? ¿Tú ves que esa trayectoria ha cambiado de manera significativa en los últimos gobiernos? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos un poco de ese contexto. El Estado colombiano no ha hecho sino crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Nunca ha parado de crecer bajo ningún gobierno, ni este ni otro. Obviamente en este gobierno ha crecido más. Nosotros llegamos a hoy, tenemos una deuda pública cercana al 58% del PIB, porque ustedes hagan una idea de la magnitud del problema, y un déficit fiscal, como les decía ahorita, del 7,1% del PIB. Y un crecimiento que además ha estado jalonado principalmente en gastos de funcionamiento y no tanto de inversión, ¿cierto? Un estado burocrático absolutamente gigante, gigante, en donde históricamente nos han dicho, inclusive algunos precandidatos presidenciales, que no, que es que el problema es que sí, todos reconocen que el estado, del tamaño del estado en Colombia es insostenible, pero se habían convencido que no, que el gasto era inflexible a la baja y entonces que eso estaba ordenado por la Constitución, etcétera. Y lo mejor que le pudo haber pasado a Colombia, lo mejor que le pudo haber pasado a Colombia se llama Javier Milei, porque Milei le demostró a todas estas personas que sí se podía, que no habían gastos inflexibles, sino personas inflexibles, y que en realidad con voluntad y haciendo lo que hay que hacer, se puede hacer. Y la buena noticia de eso es que hoy esos mismos que decían hace 5 años que era inflexible, hoy están proponiendo reducir el tamaño del Estado, lo cual eso es un gran triunfo. Sin embargo, que es un poco lo que yo menciono en mi libro, digamos que la gente reconoce eso, pero al mismo tiempo no se da cuenta que el problema del tamaño del Estado no es responsabilidad de los políticos, es responsabilidad de nosotros, porque todos los días estamos demandando que el Estado crezca y crezca y crezca y crezca y crezca más, porque queremos que el Estado lo resuelva todo, que se meta en todo, etcétera. Hace poco a mí me dieron durísimo en redes sociales porque critiqué una propuesta de una pésima política pública que hizo en el gobierno de Santos y se mantuvo. Este gobierno la suspendió, una de las pocas cosas buenas que hizo, pero la suspendió por inoperante y no tanto porque tuviera la convicción de que había que suspenderla, pero era la política de vivienda en donde el Estado colombiano lo que hacía era financiar
con deuda además, las cuotas iniciales para que la gente compara vivienda y además de subsidiar la tasa, etcétera, mejor dicho, cometiendo los mismos errores que cometimos en la crisis del 2008. Y yo salí a criticar eso y me cayó todo el mundo encima, que cómo era posible, que yo no entendía, que es que la gente necesitaba una casa propia, ta, ta, ta. Y entonces, en la medida en que nosotros no cambiemos eso, pues el Estado solamente tiene incentivos para seguir creciendo. Entonces, ese es un poco el panorama hoy. Eh, y además de eso, pues Colombia tiene no solamente un problema grande de alta carga impositiva a las empresas, sino también un desbarajuste impositivo y tributario bastante grave, en el sentido de son muy poquitas personas las que pagan impuestos y pagan muchos impuestos. Pero además de eso, el estatuto tributario en Colombia es complejísimo. Es más fácil entender matemática cuántica que en realidad pagar impuestos en Colombia. Yo siempre que pago impuestos estoy absolutamente convencido que los pagué mal y no muchas veces tengo la intención de pagarlos mal, pero es que es imposible pagarlos bien. Entonces yo creo que, por ejemplo, a propósito de tu pregunta anterior, simplemente alguien que lo que haga es simplificar el estatuto tributario, ya con eso hace un gran cambio en Colombia, sin ni siquiera presentar una reforma tributaria, sin bajar un solo impuesto, simplemente simplificando el estatuto tributario, eso, eso nos permite. Un tema importante ahí también, como para dar un poco de contexto a la gente frente a la primera pregunta de cómo estábamos, y es que a pesar de todo esto, como Colombia tiene un banco en la República más o menos independiente, porque eso no existe, eso es un pájaro mental, eso es una mentira, es una ficción, pero ha mantenido cierta independencia hasta ahora, pues digamos que en materia monetaria y en materia de tipo de cambio, etcétera, pues nos hemos mantenido más o menos estables durante todo este tiempo. El Banco de la República ha mantenido la tasa de interés alta durante, sostenida, digamos, contra las presiones del gobierno durante casi todo este año y el año pasado, lo cual hace que la inflación más o menos esté controlada a pesar de todos los otros problemas que les estoy diciendo. Entonces eso es algo bueno, pero no es lo ideal. Camilo, quería preguntarte yo también por eh, el contexto regional de Colombia y específicamente por la cuestión de Venezuela, ¿no? Como todos sabemos, la tragedia totalitaria que está viviendo Venezuela en este momento, de la mano de Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez, ha provocado la mayor crisis de refugiados de los últimos años en el mundo, superando las crisis de Siria o de Ucrania, países que están en guerra, ¿no? El éxodo venezolano es algo que todos en América Latina hemos visto en nuestros países, pero claro, Colombia, al compartir una frontera extensa con Venezuela, al ser contiguo, por supuesto que ha tenido seguramente un impacto más grande que en otros países, quizás. Y supongo que esto debe ser un tema en Colombia, ¿no? En muchos sentidos. Entonces te quería preguntar, bueno, ¿qué efectos ha tenido esta crisis de refugiados, si positivos o negativos? Porque quizás, digo, quizás no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que imagino que sí, sobre todo económicamente. Pero digo, ¿qué efectos ha tenido en Colombia políticamente, económicamente, la crisis de refugiados en Venezuela? ¿Cómo sigue en ese tema? ¿Y qué pensás vos que puede ocurrir al respecto de Venezuela en el corto plazo? Pero antes de responderte sobre el tema de refugiados y de migración, etcétera, yo quisiera decir lo siguiente, y es que yo creo que la mejor reforma tributaria para Colombia sería que se acabara el régimen de Maduro en Venezuela. La oportunidad que tendría Colombia ahí sí en materia de crecimiento sería impresionante, impresionante. Y por eso hay tanto interés en eso. Y por eso pues todos hacemos fuerza para que ojalá eso ocurra lo más rápido posible. Contanos cómo sería el mecanismo para que la audiencia conecte los puntos. ¿Cómo sería el mecanismo de que haya democracia en Venezuela? ¿O cómo sería el mecanismo No, no, para que eso beneficie. a eh, Colombia? Pues, antes de la llegada de Chávez al poder, Venezuela era el segundo socio comercial más importante de Colombia, obviamente, su vecino. Y Venezuela hoy es un tesoro lleno de, primero, de personas maravillosas, de recursos naturales, etcétera, 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 para hacer una gran revolución económica y sería un gran aliado en caso de que tuviera democracia y libertad. Y eso solamente traería progreso y beneficio, porque además los colombianos ya sabemos
negociar en Venezuela, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que ya teníamos en nuestro ADN, que lo hacemos de manera automática, rápida. La frontera nuestra además no existe, es una frontera absolutamente porosa. Entonces, pues en realidad entre Colombia y Venezuela nunca hemos parado de comerciar, pero en la medida en que ellos puedan aumentar sus niveles de riqueza también y además sus niveles de libertad, recuperar los derechos de propiedad, pues todo eso también va a traer beneficios para Colombia, para nuestro país, que ojalá pudiéramos negociar mucho mejor y mucho más con ellos, que son además nuestro vecino, y que además también con todos estos cambios geopolíticos y geoeconómicos del mundo y estos fenómenos del nearshoring, del friendshoring, etcétera, pues es una oportunidad gigante que podríamos tener, pero para eso necesitamos democracia y libertad en Venezuela. Ahora, frente al tema de la migración, digamos que ahí hay un tema, unos sinsabores como todos los países. Por un lado está el problema de seguridad, ¿cierto? Obviamente en Colombia opera el Tren de Aragua y todas estas estructuras criminales venezolanas, pero además de eso, como nosotros tenemos esta frontera nuestras, digamos que hoy, por ejemplo, las guerrillas comunistas colombianas no solamente operan en Colombia, sino que también operan en Venezuela. Entonces lo que ocurre hoy es que vienen y delinquen en Colombia y luego van y se esconden protegidos por el régimen de Maduro en Venezuela. Y entonces hace que en este gobierno obviamente pueden hacer lo que quieran, pero que en otro gobierno pues el gobierno no puede ser tan efectivo a la hora de perseguirlos y de combatirlos porque ellos están protegidos allá. Entonces también por temas de seguridad en Colombia, que haya democracia en Venezuela sería fundamental, porque necesitamos poder combatir el narcotráfico, combatir sobre todo esas estructuras criminales, y para eso necesitamos poder cooperar con Venezuela y no que ellos tengan un refugio allá. Pero ya en términos más económicos, digamos, nosotros hemos tenido una gran ventaja, y es, por ejemplo, Colombia tiene un gran problema de capital humano en el agro. La mayoría de los colombianos hoy, especialmente las nuevas generaciones de colombianos, no quieren trabajar en el agro y todos están migrando a las ciudades. Entonces, esto es un cuento que muy poca gente sabe, pero por ejemplo, las cosechas cafeteras, bananeras, etcétera, las salvan cada año los migrantes venezolanos, que son los que están dispuestos a hacer ese tipo de trabajos. Y eso ha sido una gran bendición económica, porque lo contrario, se hubiera perdido toda la cosecha. Entonces, ese tipo de cosas tienen ventaja, pero también, pues, muchos de ellos llegan a las ciudades a alimentar un poco todos los problemas sociales que ya en las ciudades tenemos. Entonces, por eso insisto, yo creo que lo mejor que le pueda pasar a Colombia hoy es que el presidente Trump nos ayude y vuelva a la democracia en Venezuela, porque lo necesitamos para todo. Miren lo que yo les decía ahorita, las tres prioridades que les decía, la número uno es el tema de seguridad. Y hoy, con Maduro protegiendo a los criminales, pues por más esfuerzo que haga el gobierno colombiano no va a poder hacer mucho. El mismo problema le pasa a Ecuador, ¿no? Porque es que todo eso está relacionado, todo eso está conectado hoy. Entonces, por eso lo necesitamos. Sí, te escuchaba hablar del tema de la seguridad y sin embargo acá se habla mucho de eso. Tenemos un nivel de inseguridad tal vez más marcado que el de Colombia actualmente. Sin embargo, de lo poco que conozco de la historia reciente de Colombia, durante los 90 se hicieron reformas en al menos algunos sectores estratégicos. Por ejemplo, tú mencionaste el sector energético. Eso se realizó durante los 90 y eso pues es algo que ha tenido impactos positivos a largo plazo. ¿Hay algo que se pueda hacer, se resuelva o no, o mientras tanto se resuelve el tema de seguridad ahora mismo en Colombia? Así como en los 90 se avanzó en esa reforma del sector energético. Pero también lo primero que hay que hacer es resarcir los daños que hizo este gobierno. Por ejemplo, este gobierno intentó destruir al máximo todos esos avances que tuvimos en las reformas energéticas en Colombia. Logramos impedir mucho de eso, pero logró hacer mucho daño. Y el daño principal que hizo es que Colombia este año, al menos en los últimos años, no ha tenido mayor inversión en materia de generación de energía, porque la producción de energía en Colombia, además que es muy limpia, porque la mayoría de ellos viene de hidroeléctricas y demás, ha estado parada, porque hoy hablar de una hidroeléctrica frente a estos dogmatismos de izquierda es casi que un pecado mortal.
También intentamos, por ejemplo, nosotros tenemos la esquina del departamento de La Guajira, ya precisamente frontera con Venezuela. Es una esquina que tiene unas condiciones de viento privilegiadas en la región en donde se pudiera producir un montón de energía eólica y no la pudimos producir. Llegaron, inclusive los proyectos estaban parados en el puerto y fue imposible hacerlo y se fueron, inclusive algunos de ellos están hoy en Perú. Entonces yo creo que un tema de estabilidad jurídica y de reglas de juego claras para ese sector sería fundamental. Hay que recuperar el modelo de salud que este gobierno destruyó, todo el sector salud que lo destruyó. Y eso no va a ser fácil, eso va a requerir esfuerzo, va a requerir plata, va a requerir decretos, etcétera, pero bueno, con voluntad lo va a poder hacer. Y mira, un tema tan sencillo como este, simplemente hoy la buena noticia es que Colombia hoy tiene la inversión parada, pero mucha de esa plata está en caja. Las empresas la tienen ahí, no han querido invertir porque les da miedo. Pero simplemente un gobierno que lo único que haga sea dar tranquilidad, que va a mantener las reglas de juego, con todo y que estas reglas de juego hoy generan todos los problemas que dijimos en este podcast, pero solamente que las va a mantener, seguramente va a hacer que haya un auge de inversión y que la economía empiece a florecer de nuevo. Entonces, al final es un tema de confianza, de confianza. Yo creo que todo se resume en esa palabra, en confianza. Y eso es un poco lo que los colombianos estamos esperando para a la hora de elegir presidente en el 2026. Confianza. Ya lo demás lo iremos resolviendo en el camino, pero confianza, lo principal. Bueno, Camilo, te quería agradecer por estar en esta nueva edición del Cato Podcast con nosotros. Creo que es bueno terminar en esta nota optimista y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, feliz día para todos. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.